Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo. Y se nos olvidó el capítulo anterior. Estamos estrenando nuevo lugar ahí para poder, en este caso, comentar temas tributarios con los emprendedores para poder cultivar, en este caso, la cultura tributaria. ¿Ya? Empecemos con un tema que se nos quedó el capítulo anterior, ¿ya? Que sería verdadero o falso, Marcelo, como el bien ya está usado, ya sea un vehículo, una maquinaria, no sé. ¿Vender un activo en mi empresa no tiene efectos tributarios? Yo diría, depende. Mira, es una buena pregunta y voy a rellenar un poquitito para darle un poco de contexto a esta medida. Esta es una norma en particular que está en la ley del IVA, en el artículo 8, letra M, y me lo sé de memoria porque lo he visto tantas veces ya que... es una consulta ya común. Es como una consulta común, es un elemento que muchas veces escapa al conocimiento de los empresarios y además ha tenido muchas modificaciones, porque haciendo un poco de historia, cuando se detecta, digamos, esto nace básicamente porque en estricto rigor la venta de activos, como no cumple la definición de hecho grabado básico, en estricto rigor quedaban fuera del ámbito de la afectación del IVA. Sí. Entonces, originalmente esto no estaba afecto a IVA. Pero, como dijimos en el capítulo anterior, la ley es dinámica y va haciendo ajustes en la medida que se empiezan a detectar algunos malos usos de la ley respecto a esto. Entonces, esto básicamente, ¿por qué se modifica? Porque se empezó a detectar básicamente que habían muchos, no pocos contribuyentes, por algo es la modificación genera este impacto, que compraban bienes, vehículos particularmente, y después de un tiempo, después de usar el IVA, los vendían a familiares o a ellos mismos como en personas naturales. Entonces la empresa usaba el IVA en su totalidad y después se vendía sin IVA a los socios o al mismo grupo de familiares de la empresa. Entonces, ¿qué fue lo que detectó la ley? Básicamente un mal uso de esta modificación. Como no forma parte de la definición de hecho grabado básico de venta, no se podía grabar en base a una interpretación. Por lo tanto, se incorpora este artículo 8, letra M, y se establece que el plazo para poder vender los bienes en general, y se habla de bienes del activo fijo, y que estos quedaran exentos de IVA o que no se afectaran con el pago del IVA, iba a ser después de 12 meses. Y después de esa modificación, con el tiempo, se modificó a 24 meses. Y después con el tiempo se modificó a 36 meses. Después se modificó a 48 meses. Y en la última reforma, cuando se crea el artículo 14, letra D y 8 de la ley de renta, se vuelve a modificar y queda ahora definitivamente en 36 meses. Pero se le pone una cierta condición, además. Corrijo. Se hace una modificación en este texto y se deja que las ventas de bienes del activo fijo que han hecho uso de crédito fiscal, no estamos hablando de bienes que yo compré usados, son bienes que tienen derecho a crédito fiscal. Es decir, yo los compré con factura, yo recibí una factura con IVA, la contabilicé y hice uso de ese crédito fiscal. Quedan por esencia todas afectas a impuestos, afectas a la venta que afecta a IVA. Entonces, por lo tanto, por definición general, hoy en día, si yo vendo un activo del cual compré con factura, tengo que venderlo con factura afecta a IVA. Y ahí hace una incorporación este 8 letra M, donde establece que solo en la medida de que el bien hayan transcurrido más de 36 meses,
y uno de los dos participantes en la venta sea un contribuyente del artículo 14, letra D, la operación puede quedar en el fondo no grabada. ¿Y Básicamente, eso significa que, claro, no se va a afectar con IVA, pero las condiciones son ¿Cuál? que hayan sido más de 36 meses Ujú. desde la fecha de adquisición y que uno de los dos intervinientes sea del artículo 14, letra D. Entonces, ahí surge inmediatamente otra hipótesis. O sea, por ejemplo, yo soy un contribuyente del 14A, ¿le puedo vender un 14D3? Sí. ¿Y quedar exento de IVA? Sí, en la medida que pasen más de 36 meses. Si yo como 14D3 le vendo un 14A, también, porque el requisito es que uno de los dos sea del artículo 14, letra D. Ujú. ¿Cuándo no aplica? ¿Y cuándo va a ser a todo evento? Es que cuando, por ejemplo, el que compra y el que vende sean del artículo de renta presunta. Es decir, un camionero le vende a otro camionero y los dos tienen, por ejemplo, 14 letra D y vende el camión que había comprado inicialmente el primero con factura. Esa persona va a tener que venderle al otro con factura, porque ninguno de los dos cumple con la condición del 14 letra D. Lo mismo en el contribuyente del 14 letra A. Si yo como contribuyente que estoy en el régimen 14A le vendo a otro que tiene 14A, también va a estar afecto a impuesto siempre. No aplica, digamos, esa norma de los 36 meses porque eso solamente ocurre cuando uno de los dos es 14D. Espero haberlo explicado bien. No sé si se entendió sí. se entendió bien. Sí, se ven las excepciones ahí, claramente. Esas son las condiciones para que un activo fijo no se grave con IVA. Entonces, independientemente de la apreciación, por ahí alguien podría recordar que originalmente las normas hablaba de depreciación, de que el vehículo estuviera depreciado, pero no, eso no está considerado dentro de la norma actual. Por esencia, recordemos que el 14D deprecia en forma instantánea, por lo tanto no hay una condición de depreciación que esté involucrada en esta materia. Los requisitos son básicamente que efectivamente el contribuyente compró con factura, hizo uso del crédito fiscal o tuvo derecho al crédito fiscal, pasaron estos tres y están dentro de estos 36 meses, siempre va a estar afecto. Y para que de repente no nos confundamos, no es que el 14D signifique que va a quedar exento o no afecto. Es que pasados los 36 meses es que se analiza esta condición de en qué régimen está el comprador o el vendedor. Si ocurre esto al mes 35, la operación va a estar afectada. O sea, aquí el periodo de plazo es fundamental. Y las condiciones de regímenes tributarios que pueda tener uno u otro contribuyente. Claro, pero eso después de cumpliendo los 36 meses. Habiendo cumplido los 36 meses. Ya, más que entendible. Vayamos a un segundo tema, ¿ya? Nuevamente, ¿verdadero o falso? ¿Todo lo que compro puede ser gasto de mi empresa? No, creyendo en este caso el emprendedor que cualquier cosa que compre, independientemente de que sea factura, boleta, él lo considere como un gasto específicamente. O sea, si estamos en presencia de gastos que son necesarios para producir la renta. Depende, entonces la palabra... Por supuesto. O sea, efectivamente aquí uno puede decir, ya, examinemos, digamos, este estudio. Para poder, digamos, echarlo a andar, si yo desarrollo una actividad que afecta a IVA, entonces, ¿qué necesito? Ya, los micrófonos, la mesa, la luz, la calefacción o el aire acondicionado, la cámara, etcétera. Digamos, es lo que está visible y que yo necesito en el fondo poder adquirir para poder generar, digamos, la actividad. Lo que está visible, dijiste tú. Pero lo que está visible, pero también, o sea, la luz no es visible. Por ejemplo, no sé, te pongo ahí el ejemplo. Pero está presente. Del Netflix, o sea, del ChatGPT de repente. Eso no está visible acá, pero no capaz que pero no está visible, pero por ejemplo, digamos, supongamos que el YouTube es un canal como para que nosotros salgamos al exterior, a la comunidad. No es algo que nosotros veamos. El YouTube vemos las consecuencias de los videos que se publican. Pero en sí es un medio, es una plataforma que en el fondo con la que nos permite llegar a mayor cantidad de población. Cuando yo tengo un restaurante, por ejemplo, o tengo un hotel,
Y yo no solamente me estoy vendiendo comida y es la comida la que forma parte de este ingreso, sino que también están todos los elementos tangibles o intangibles que están asociados a este producto. Las mismas plataformas en las cuales yo difundo mi lugar, el TripAdvisor o el Booking o distintas plataformas forman parte de mi gasto. ¿Qué es lo que no es gasto? Es todo aquello que en el fondo va en directo beneficio de los socios en forma directa y que lamentablemente muchas veces se estila incorporar dentro de los gastos de la empresa. Entonces, si yo voy a celebrar el Día de la Madre y pido factura, ¿la empresa se está viendo beneficiada de alguna forma con ese gasto? Esas son un poco las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Si yo compro un uniforme de escolar, ¿a quién estoy beneficiando? ¿Estoy beneficiando a la empresa o estoy beneficiando a los hijos del dueño de la empresa? Por eso, entonces podríamos decir que todo depende porque tenemos que analizar caso a caso. En el fondo tenemos que hacer ese análisis, pero el contribuyente tiene que hacerlo antes de adquirirlo. No espere que el servicio haga ese análisis por él. En el fondo, cuando yo estoy incurriendo en un gasto, yo tengo que ser súper claro respecto de que si ese gasto está asociado a mi actividad o no. Si no lo está, entonces me evito eso, me evito un problema, me evito tener después que rebajar un gasto, me evito que mi declaración de impuesto a la renta como persona natural se vea afectada, digamos, por incorporar gastos que no, por una parte, no dan derecho a crédito fiscal, y segundo, van a aparecer después como un gasto rechazado en mi declaración donde me va a hacer aún más pagar el impuesto, un impuesto más alto. Entonces, el mensaje es bien concreto. O sea, cuando a mí me ofrecen venderme con factura en la caja del supermercado, lo dijimos hace como un par de capítulos anteriores, cuando yo voy a echar benzina y esa benzina es para mi vehículo de uso personal, no pido factura, no tengo que pedir factura porque en el fondo no forma parte de los gastos de la empresa. Lo mismo en las compras del supermercado, que son como los hechos más distinguibles dentro de todo este proceso. Claro, porque puede haber un emprendedor que tal vez hizo el análisis y desde su mirada sí lo considera como parte de. Tú mencionabas, por ejemplo, acá, ya estamos acá y si, no sé, pues aquí se compra café, porque tal vez es necesario para que estén ahí despiertos, se motiven. Para mí eso es parte de. O si yo quiero traer a un invitado importante, pero necesito, lo quiero invitar a, no sé, a un restaurante, a comer, ¿cierto? Para que venga acá todo ahí, dispuesto. Es que por eso te digo que en el fondo esos son conceptos que en el fondo probablemente ahí a lo mejor uno puede decir, ya, ¿era necesario? ¿Ya? La pregunta está ahí. ¿Era necesario? Y ahí si la respuesta para mí, es contundente, uno puede claro decir sí. Pero ahí va a haber siempre como un poco el matiz respecto de que vaya de la mano con la explicación. Entonces, la verdad es que ahí no existen de por sí. Esto es una lógica de funcionamiento cotidiano en este análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista de los gastos como servicio. Entonces, el hecho de que un contribuyente tenga gastos de supermercado no significa que inmediatamente se van a rechazar esos gastos. En el fondo yo tengo que ir al detalle, ver de qué se debe, cuál es el origen de esos gastos y finalmente en base a eso se toma una decisión. Ahora, si el contribuyente no me sabe explicar en qué gastó eso, obviamente que pierde muchas veces el asidero y de poder hacer uso efectivo de ese gasto. Y vamos a retomar un tema que está muy relacionado con el anterior y la verdad se tiende un poco a confundir. Y la pregunta es, ¿verdadero o falso, Marcelo? Como la empresa es mía, ¿puedo sacar mercaderías o productos para mi casa sin ningún problema? No tengo que hacer nada, no estoy afecto a impuestos ni nada. ¿Están así? Yo voy a terminar de convertirme en el doctor no. No, o depende. Claro, el doctor no depende. Me pone siempre en esa disyuntiva de tener que decirle que no a ciertas cosas. A ver, el retiro de productos para consumo personal está grabado con IVA. Por lo tanto, el contribuyente que tiene un supermercado y de ese supermercado saca productos para su consumo familiar, que es súper razonable porque
lo más probable es que no va a ir a comprar a otro lado los mismos productos. Tiene que sí generar un documento tributario por el valor de venta del producto, o sea, ni siquiera es el costo. Eso está definido legalmente de que tiene que ir por ese monto el valor de, digamos, la valorización de este producto. Si yo estoy en un restaurante y también voy yo a comer con mi familia, también exactamente lo mismo. Y eso uno puede preguntarse, ¿por qué razón tengo que hacerlo? Bueno, básicamente porque él está haciendo uso de esas mismas materias primas que se compraron con facturas y cuyo propósito original es compensar el débito fiscal que se genera por las ventas de los productos. Claro. Entonces, al final esa es la forma de devolver ese IVA, pero además incorporarlo como concepto de retiro. O sea, yo tengo ahí dos alternativas. Puedo sacar la plata de la caja y pagar la venta del producto y yo lo voy a hacer al valor que está según lista en mi carta, se puede decir, o el valor que tiene el producto para la venta a cualquier cliente. Y yo voy a tributar en base al retiro que estoy efectuando a nivel de mis impuestos globales y complementarios. Puedo hacer esa estrategia o sencillamente informarlo como un retiro. Es poco, por experiencia, lo digo principalmente, son muy pocos los contribuyentes que no hacen retiro de un establecimiento de esa naturaleza. O sea, quien tiene un almacén, en general, sí hace retiro. Sí, si tiene una fruta, si tiene un local de frutas y verduras, también hace retiro. Si tiene una botillería, también hace retiro. Entonces, ahí hay que tener presente respecto de eso, de que efectivamente todo lo que yo saque, más allá de que uno crea de que no tiene un valor, porque en el fondo yo no le estoy cobrando a un tercero o alguien no está pagando, están definidos dentro de la ley como un hecho gravado especial de venta y por lo tanto se tiene que hacer una boleta por ese concepto. Y de hecho, más este hecho gravado es tanto más amplio que incorpora incluso los consumos personales de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, si yo a un trabajador le doy una caja de mercadería, por ejemplo, y tengo que hacer el documento tributario respectivo. ¿Cuándo están liberados de esto? Cuando esto forma parte, en el fondo, de un tratamiento colectivo con los trabajadores en la empresa y esto adquiere la condición de regalía. Cuando las regalías no forman parte de un hecho gravado y se encuentran liberadas del pago del impuesto. Pero todo el resto... ¿Ah? ¿Y las donaciones son casos Las donaciones tampoco forman parte, digamos, de un hecho gravado, pero en la medida que cumplan ciertas condiciones, que no haya publicidad y cosas por el estilo. O sea, si yo dono para una rifa de los bomberos, por ejemplo, esa donación está, y mi nombre y apellido va a aparecer ahí, es una donación con publicidad. Uh-huh. Por lo tanto, no se encuentra exenta del pago del impuesto. Entonces, las donaciones hay que ver los requisitos efectivamente. No quiero que se queden con la sensación de que yo dije que las donaciones están liberadas de impuestos. No, eso hay que revisar los requisitos. Hay que ver efectivamente que el contribuyente cumpla con esas condiciones para efectos de poder situarse bajo esa condición. Con las donaciones podríamos desarrollar una temática también bastante más extensa porque tiene muchas aristas. Sí. Las donaciones en productos en particular tienen algunas particularidades, como por ejemplo cuando los productos van a vencer, que tiene una norma súper específica y requisitos sumamente concretos. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una tienda de alimentos y digo, ya tengo toda esta góndola con productos por vencer y los voy a regalar, y por esa razón es un hecho no gravado, no es así. O sea, es un hecho gravado la entrega, aunque sea a título gratuito de ciertas especies. La donación de productos, este concepto que se llama inviable, requiere una inscripción tanto para quien dona como para quien recibe. Entonces, no es llegar y asumir que una cosa, porque no tiene costo, se encuentra precisamente como un hecho a lo mejor no gravado. Eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo antes de tomar ciertas decisiones. Interesante.
Da como para un capítulo, yo creo que tal vez. O sea, las donaciones, en Sí. esencia, sí, Claro hay que una sí. serie de modificaciones, por ejemplo, a nivel de donaciones. En general, las donaciones son en dinero, no en especie. Y hay donaciones que requieren, por ejemplo, la emisión de un certificado. Eh, Antes los certificados siempre todos se timbraban en el servicio cuando una institución, una fundación, corporación, etcétera, club deportivo, necesitaba certificar una donación, tenían que hacer iniciación de actividades y timbrar un talonario de certificado de donación. Hoy en día eso no funciona así, depende de la ley que lo ampare. Por eso hay que revisarlo, por eso que es bastante más amplio. No todas las corporaciones, fundaciones o clubes deportivos tienen que pasar por el mismo proceso. Por lo tanto, es un tema a desarrollar así como bastante largo. Así que podemos dejarlo para otro capítulo. Y Porque también aquí en las instituciones públicas también existe el tema de las donaciones. sí, las universidades también reciben donaciones. Los Entonces, centros de estudiantes también. exactamente. Entonces, ahí hay que ver si es que también hay instituciones que piden el certificado para poder rebajar impuestos. Entonces, también ahí hay un elemento que tiene que ver con ciertas formalidades que se tienen que cumplir y podemos, digamos, conversarlo en otro capítulo. Ya. Y no sé si alcanzamos a ver este tema, Marcelo, o lo dejamos tal vez conversado para el próximo capítulo, porque es un tema que lo he escuchado ya últimamente en redes sociales y que tengo que aclararlo por el honor de mi carrera, que dice, con ChatGPT ya no necesitamos un contador. ¿Será tan así? Uf, Yo digo un rotundo no, un rotundo no. Porque, no, tenemos que defender por supuesto, ¿no? Aquí la prima el permanencia criterio. de las carreras. Y eso es transversal. Alguien podría decir hoy en día, no, tampoco voy a buscarme un abogado porque voy a buscar que el ChatGPT o alguna O otra un aplicación. diseñador, ya ahora hacen los afiches Sí, inclusive. o sea, yo creo que todo lo que es inteligencia artificial vino a ayudarnos a Ya vino a simplificar, quedarse, vino a quedarse, por sí. supuesto, a simplificar la tarea, pero yo creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, de definir qué tan profundo puede influir en nuestro desempeño, en nuestro trabajo, pero siempre desde el punto de vista de que nos va a ayudar, pero Sí, no nos va a reemplazar. Un apoyo, una herramienta de No es un apoyo. reemplazo, es Sí. un apoyo. O sea, hoy en día yo creo que nosotros cuando realizamos actividades docentes podemos decir, respirar un poco con tranquilidad porque antes podíamos pasar horas tratando de diseñar una debo PPT decirlo. para poder hacer clases y resulta que hoy en día podemos simplificar mucho ese proceso porque las aplicaciones de inteligencia artificial nos ayudan, digamos, efectivamente a hacer más rápido eso. Pero obviamente implica un tema de responsabilidad porque efectivamente a veces la inteligencia artificial no es la experta en la materia, somos nosotros los que en el fondo, bueno, a lo mejor voy a pecar un poco de soberbio lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos un poco más de conocimiento, qué es lo que queremos indicar, qué es lo que podemos inducir. En el tema de la contabilidad, por ejemplo, yo considero que es muy poco probable que en el fondo se nos reemplace. ¿Por qué? Porque existe un elemento de juicio que tiene que ver con un criterio profesional que se encuentra desarrollado y que en el fondo hoy en día, especialmente el empresariado necesita tener un contador, o voy a decir, no contador, un asesor tributario que vaya al lado de él en forma permanente en el tiempo, que no se transforme en un mero tenedor de libros que en el fondo espera hasta el mes de marzo para pedirle la documentación, contarle y hacerle el balance. No se trata de eso en la contabilidad, eso ni la auditoría ni nada por el estilo. Ya no, pues ya quedó en el pasado. Eso yo se lo planteo en forma bien categórica a los alumnos en el sentido de que ellos no pueden, digamos, pensar en eso porque al quedarse en eso están dando el espacio como para poder ser reemplazados y no es precisamente la idea. Esto para el crecimiento y desarrollo profesional y para responder a las necesidades que tienen
los emprendedores necesitan que sus asesores tributarios conozcan de la materia, que no los hagan cometer errores y que sean básicamente responsables en ese contenido. Claro, así que cuidar mucho las redes sociales con afirmar tal cosa, porque no es así. El criterio profesional aquí es muy importante sobre todo, así que difícilmente nos van a poder reemplazar o también en otras áreas también lo comento, ¿ya? Así que bueno, hemos llegado al final del capítulo. Les agradecemos el que nos hayan acompañado y lo dejamos invitado a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.